sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. A medida que hemos visto cómo Jungkook siempre hace lo imposible por elogiar y celebrar cada pequeña cosa que Taehyung hace, hasta por la más mínima acción, no pude evitar recopilar cada momento en el que Jungkook tomó la oportunidad de hacerle saber a todos lo perfecto que es Taehyung ante sus ojos. Y aunque este video es básicamente un escalón para las cronologías futuras donde seguiré recalcando este hecho, quería que quedara en un solo encuentro para las futuras referencias que haré a lo largo de los años en la cronología de Taekook. Así que, aunque colocaré los videos que más me dieron esas vibras, espero que siempre recuerden que es solo mi punto de vista, y no están obligados a creerlo al 100%, pero estaría realmente feliz si me hacen saber sus opiniones en los comentarios respecto a estos momentos, puesto que yo con gusto los leeré. También quiero aclarar que parte de esta idea vino a raíz de un hilo que pude encontrar en Twitter, que trajo consigo una visión nueva de cómo quería plasmar dichos momentos en este video. Por lo que, hablando más acerca de cómo Jungkook ha elogiado hasta las pequeñas cosas que Taehyung ha hecho, quería comenzar directamente con el episodio 48 de Run BTS, donde además de percibir ciertos celos de Jungkook, después de ver cómo Jonghi le quitó algunas migajas de la boca de Taehyung y aprovechar la oportunidad de ver que los demás estaban concentrados en el juego, para que ellos pudieran acercarse, Jungkook también aprovechó la oportunidad para decir en el detrás de cámaras que Taehyung era el verdadero genio. Luego de que los demás comenzaran a discutir y elogiar a los otros miembros, Jungkook solo pudo concentrarse en Taehyung y nada más que en Taehyung. Durante otro run de BTS en Tailandia de 2015, los chicos comenzaron a ponerse de acuerdo para votar por el miembro que mejor hiciera gestos tiernos ante la cámara, decidiendo si comerían de los platillos que habían sido dejados en la mesa, y quienes definitivamente no pasaban la prueba, por lo que a raíz de los comentarios en el live, Taehyung fue el primero en poner a prueba su ternura por un poco de comida, recibiendo ánimos de los demás e incentivos para que mostrara su dulzura ante los fans. Aunque a diferencia de los demás miembros que comenzaron a expresar negativos en juego por los gestos tiernos de Taehyung, Jungkook fue el único que le dio un punto positivo, mientras expresaba que le gustaba y explicaba que Taehyung jamás se daba por vencido, repitiendo que le gustaban los gestos tiernos de Taehyung, y volvíamos a ver quién siempre elogiaba cada pequeña cosa de Taehyung. Y aunque poco después los demás comenzaron a darle puntos positivos a Taehyung, cuando vieron su hazaña de tomar el pescado e incluirlo en sus gestos lindos, Jungkook siguió apoyándolo de la misma manera que al principio, como el prototipo de novio que siempre apoyaría hasta las pequeñas cosas de Taehyung. Para la primera parte del FESA del 2015, los miembros comenzaron a discutir sobre las orejas de Taehyung. Jungkook lo miró y comenzó a bromear con él mientras hacía a todos reír. Luego Namjoon dijo que por el tamaño perfecto de sus orejas, él sería millonario, al mismo tiempo que Jonghi decía que era bueno tener orejas grandes, y Jungkook reafirmaba lo dicho, mientras sus ojos no podían apartarse de él. Y años más tarde, para el 2018, Jungkook tomó una foto de las orejas de Taehyung y la publicó en el fan club japonés durante su cumpleaños, elogiándolo como su parte favorita del cuerpo de Taehyung. 지금 딱 보시면 귀가 겁나 커요. 부자다 부자. 부자 될 거야. 유비. 귀 크면 좋죠. 귀가 커야지. 커요 그거 뭐. En 2020, para el Season's Greeting, Taehyung comentó que quería ser una persona más apasionada, y aunque Taehyung se refería más al ámbito musical, Jungkook terminó diciéndole que ya era lo suficientemente apasionado, mientras una vez más lo alentaba sin pensárselo dos veces, siempre siendo su persona de consuelo y quien más lo encontraría perfecto. 저는 열정적인 사람이 되고 싶습니다. 그래, 저는 Para el reality American Hustle Live que BTS realizó en 2014, Taehyung presentó problemas de confianza en su propia voz a la hora de vocalizar para una prueba, por lo que al momento de ver a Taehyung en apuros, incluso en aquella época, y decirle que tuviera confianza en su voz porque era la mejor, demuestra que desde hace mucho tiempo, Jungkook siempre fue sincero con sus sentimientos, pues el hecho de que en la actualidad y tiempo atrás siga viendo a Taehyung como el mejor de todos, demuestra este hecho. 레이팅 쪽이 오버 형 목소리에 자신감을 가져요. 형 목소리는 최고의 목소리. Incluso cuando Jungkook tenía que adivinar el personaje que Taehyung iba a dibujar, él apenas estaba trazando un par de líneas para cuando Jungkook, aún con los ojos vendados, comenzara a decir que las personas de Taehyung eran lindas y que Hyun era bueno dibujando, mientras una sonrisa adornaba su rostro y mostraba un orgullo por Taehyung que nadie se lo podría quitar.
네, 비영이 그림을 귀엽게 그리네. 되게 Para mayo de 2018, en Los Ángeles, los chicos dieron una entrevista en la que una vez más, Jungkook no desaprovechó la oportunidad para poder decir que Taehyun era único y que tenía su propia aura, ya que era muy atractivo para muchas personas, y Jungkook tuviera la necesidad de explicarlo con más detalle, a diferencia del resto de los integrantes, lo que volvió a demostrar su determinación para elogiar sin medidas la preciosura de Taehyun. 비형은 독특한 거 뭔가 사람 자체가 독특해서 색깔이 있는 것 같아요. He said V is very unique and he has his own color and it's very attractive. Durante el episodio 17 de Run BTS, Jungkook una vez más quiso mostrar su orgullo por el juego que Taehyun estaba haciendo, teniendo como prioridad únicamente felicitar y celebrar la habilidad deportiva de Taehyun, a pesar de no haber hecho equipo juntos y estar lejos de recibir algo de ello, por lo que simplemente quiso mostrar su alegría al decir que Taehyun era bastante bueno. En 2020, para los conceptos que BTS estaba realizando para el álbum V, Taehyun comentó su experiencia durante el rodaje, mientras Jungkook de la nada comenzó a decirle que Hyun había sido bastante satisfactorio y que le daba 5 de 5 por lo bien que lo había hecho, siempre orgulloso de él y demostrándolo. 그래도 멤버들 촬영을 우리가 좀 편안하게 하려고 그래서 제일 중점을 뒀습니다. 좋아, 태영아, 벌써 배우 만족. 오늘 진짜 사진 잘 나온 것 같아. 3.5점. En el episodio 81 del mismo programa, Run BTS, Jungkook se la pasó casi toda la ronda de Taehyun en la realidad virtual, adulándolo y animándolo en cada oportunidad que tenía, pues siguió recalcando sus movimientos mientras lo imitaba, y decía en voz alta que era el chico número 1 más guapo del mundo, con ese característico apoyo que Jungkook siempre le daría. 오, 바이크. 아이, 바이크 뭐야? 내가 했던 거 날아가는 거. 비형 즐긴다. 지금 춤추는 것 같아. 지금 CF 보는 것 같아. 표정. 자, 책임이나 미리다. 야, 거의 한편 CF였다 진짜. 그거 보는 것 같았어요. O para cuando Jungkook le preguntó a Taehyun que si por qué no tocaba el violín, y Jungkook rápidamente contestó por él, para decir que Taehyun ya lo había tocado una vez cuando estaban filmando, mientras todos comenzaban a recordar qué se había pasado, al mismo tiempo que Jungkook se giraba a él para tocarle la pierna y decirle que había hecho un gran trabajo, y poco después para pasar a acariciarle la cabeza mientras lo llamaba mi bebé oso, con una linda sonrisa. 바이올린 왜안 해요? 바이올린 한번 켰잖아 그때 우리 촬영할 때. 그러네. 그거 한번 킨 거. 그거 한번 켰다. 잘했네. Durante un fan meeting, Jungkook comenzó a elogiar la actuación de Taehyun en Woharan, mientras se dirigía hacia los fans y comenzaba a pedirle que mostraran mucho apoyo al ver su trabajo plasmado en la televisión. Y así durante aquel tiempo, podíamos ver que el más grande fan de Taehyun siempre sería Jungkook. 네, 12월에 곧 방영 예정인 화랑 더 비기닝을 지금 찍고 있는데요. 열심히 찍고 있으니까 많은 시청 바랍니다. Para una entrevista en 2017, y mientras todos los miembros opinaron de otros integrantes, llegó el turno de Taehyun, en el que Jungkook no desaprovechó la oportunidad para decir que Taehyun era la persona más increíble del mundo, y a pesar de que Taehyun negaba dicha declaración, Jungkook siguió diciendo que realmente era muy increíble, porque hablaba de una manera interesante, y que cuando los demás no lograban comprender, él siempre intentaba hacer que los demás se integraran y comprendieran bien, mientras afirmaba que él sí la entendía, mostrando su continuo apoyo y cariño. Y para cuando ellos estaban despidiéndose una última vez antes de entrar al servicio militar a finales de 2023, Taehyun comenzó a expresar que no se le daba muy bien hablar de sus preocupaciones, ya que su ritmo cardíaco se tensaba y le era más difícil demostrarlo, por lo que Jungkook una vez más volvió a dejar en claro que Taehyun siempre sería el mejor ante sus ojos, pues no dudó en decirle que ahora era el mejor hablando, y jamás nos volvió a quedar duda de que Jungkook siempre encontraría la manera de hacerle saber lo mucho que amaba adularlo. 너무 심장박동수 너무 떨려가지고 말을 잘 못했던 때가 있었거든요. 그래서 그거 고쳤어요. 다 나왔잖아 그거 그지? 나 이제 거의 그냥 장난 아니에요. 형이 이제 제일 말 잘하잖아. Pues hasta las pequeñas cosas que Taehyun podría hacer serían enormemente felicitadas por el más enamorado de Jungkook.